Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All, gama alta, duelo histórico, Corea, Taiwán, HTC, Samsung. Esto es ni Barça Madrid. Van a saltar chispas aquí, Carlos. La verdad es que tenemos dos de los terminales más esperados. Vamos a ver cuál de los dos sale con la suya. Bueno, comenzamos esta comparativa y vamos a hacerlo por el diseño, dos terminales con materiales diferentes. Quizá aquí encontramos las mayores diferencias. Sí, la verdad es que no podrían ser más distintos. El terminal coreano está acabado en plástico, un material que la verdad es que es resistente, que es ligero, aunque evidentemente es muchísimo menos premium que el metal del M8. El apartado de las diferencias del peso es bastante notable, 160 gramos para el M8, 145 para el S5, y si nos metemos en tema de grosor también hay diferencias, 9,4 milímetros para el M8 y 8,1 para el S5. Como estáis viendo, la verdad es que son dos terminales muy distintos. Nos gusta la ligereza del terminal de Samsung, pero evidentemente nos gusta y mucho los acabados, el diseño que tiene el terminal de HTC. Algunos aspectos también que debemos recalcar, sobre todo porque son distintos de un terminal a otro. El Galaxy S5 tiene resistencia IP67, resistencia al agua, al polvo. Sin lugar a dudas, eso es un añadido importante. Además de esto, recordemos, como vimos en la review, sensor de huellas en la parte frontal y sensor de ritmo cardíaco en la parte posterior. Además de esto, el S5 también tiene la particularidad de poder extraer la carcasa trasera, de poder acceder a una batería extraíble, algo que sabemos que a muchos de vosotros os parece muy interesante. Por contra, el M8 se diferencia sobre todo por el acabado metálico, las buenas sensaciones a la mano y sobre todo por dos detalles diferenciales: doble altavoz estéreo situado en la parte frontal, algo que nos ha encantado, y en la parte trasera, algo que nos revolucionó un poco el mercado. Ya veremos en el apartado de la cámara cuál es el resultado final, la posibilidad de contar con dos cámaras en su parte trasera. Bueno, vamos con el apartado del hardware y la verdad es que aquí nos encontramos dos terminales realmente similares como prácticamente toda la gama alta. Especificaciones, pues Snapdragon 801 a 2,3, a 2,5, pequeñas variaciones de velocidad, pero prácticamente lo mismo. 2 GB de RAM, 16 y 32 GB de almacenamiento interno, y ambos evidentemente se pueden ampliar a través de tarjetas microSD. También comparte la GPU, que es la Adreno 330, que está reinando en la actual gama alta. Diferencias muy poquitas: la batería 2600 y 2800 mAh para el S5. Rendimiento muy parejo, ambos tienen dos modos muy intrusivos de ahorro de energía. Quizá la principal diferencia es que la batería del S5 es extraíble. Exacto. El apartado de la conectividad, tenemos absolutamente de todos, tenemos infrarrojos, GLONASS, NFC, 4G. La única detalle también que lo diferencia a favor del S5 es el USB 3.0. Y ahora pasamos a la parte del software. La verdad es que aquí sí hay diferencias, hay muchísimas diferencias. No en la versión de Android, evidentemente, Android 4.4 KitKat, pero sí que las capas de personalización son realmente distintas, así que vamos a verlo. Vamos allá con el apartado del software, con el M8 y el S5, y vamos a empezar con una de las principales señas de diferenciación, que es la botonera. Como veis, el M8 viene directamente integrados en la pantalla. Es cierto que cuando vemos un vídeo se eliminan, pero por contra el S5 tenemos mayor espacio de pantalla al estar directamente integrados en el chasis. Vamos a ver sobre todo lo que más lo diferencia es la gestión de la multitarea. Como vemos, en el caso del S5 podemos ir desechando de una forma muy sencilla el desplazamiento típico o borrarlas todas, y en el caso del M8 con este curioso desplazamiento un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, y también tenemos la posibilidad de eliminarlo todo de una forma sencilla. Dicho esto, vamos a irnos a los escritorios de cada uno de ellos para ver qué diferencias hay. Aquí tenemos el del M8, la verdad que con un magnífico rendimiento, faltaría más, y sobre todo se diferencia por el HTC Blink Fit alojado en el primer escritorio de todos. Es configurable, lógicamente. Vamos a poder incluir noticias y vamos a poder incluir redes sociales. La verdad que poco a poco HTC va afinándolo más, funciona mucho mejor que en anteriores generaciones. Y por contra, el Galaxy S5 tiene un homólogo, un similar, como es My Magazine. Como ves, también exactamente con el mismo movimiento, con un desplazamiento hacia la izquierda, nos encontramos con noticias, redes sociales. Eso sí, en este caso vienen alimentándose de Flipboard. Como ya sabéis, Samsung tiene un matrimonio, por decirlo de algún modo, con esta conocida aplicación, y la verdad que también funciona muy bien, un añadido que seguro que a muchos de vosotros os parece interesante. En el apartado de escritorios también no tenemos ningún problema, y sobre todo es mucho más ligero que anteriores versiones de TouchWiz. Hay un detalle también interesante y muy similar, lo encontramos cuando realizamos el gesto de pinza en ambos dispositivos. Como vemos en el caso de HTC, vemos las páginas y tenemos la posibilidad de incluir widgets, aplicaciones o accesos directos de una forma sencilla. En el caso del terminal de Samsung podemos modificar también los escritorios, podemos añadir los widgets, fondos de pantalla e incluso acceder de una forma fácil a los ajustes de pantalla.
Otro aspecto muy importante en el sistema operativo Android es la barra de notificaciones. Vamos a hacer un desplazamiento con ambos a la vez para que veáis cuáles son las diferencias. Y aquí es bastante notable. Por una parte, la interfaz del M8 es muy sencilla, es muy minimalista Sense y no contamos con ningún control de energía. Por contra, en el caso del S5 sí que tiene los típicos parámetros de Wi-Fi, ubicación, rotar pantalla y muchos relacionados con ajustes propios como multi-windows, ahorro de energía, el cual ya llegaremos desde ahí. También vamos a poder controlar el brillo de la pantalla, algo que personalmente me gusta, pero yo creo que la barra de notificaciones es un buen ejemplo para ver las diferencias entre ambos. Si pulsamos en la esquina superior derecha en ambos casos, vamos a poder acceder a diferentes funciones y lógicamente también tenemos la posibilidad de acceder a los ajustes con ambos dispositivos, y aquí también nos encontramos una diferencia bastante amplia. En el caso del M8 tenemos los ajustes más propios, más normales y sobre todo con una interfaz más parecida a lo que estamos acostumbrados, y por contra en el caso del S5 nos encontramos con un lavado de cara muy similar a Tizen. Muchos ya dicen que este S5 puede ser un poco el caballo de batalla a este nuevo sistema operativo, ya que los iconos nos recuerdan muchísimo y como vemos están divididos por aplicaciones, por sistema, movimiento, personalización, sonido y pantalla. Como vemos, diferentes formas de interpretar los mismos ajustes, en el caso del S5 mucho más profundos y con muchas más opciones. Otro aspecto diferencial en el apartado del software es en este caso el cajón de aplicaciones. En el caso del HTC One tenemos un desplazamiento vertical bastante diferente a lo que estamos acostumbrados de Android nativo. Por contra, el S5 ha adoptado un poco la interfaz muy similar, en este caso a KitKat, con un desplazamiento horizontal. No viene dividido con aplicaciones y widgets, y en ambos casos tenemos un botón de menú en el cual vamos a poder ocultar y desinstalar aplicaciones. Para ir cerrando el apartado del software, vamos a centrarnos en un aspecto muy importante como es el de la batería, ahorro de energía. Ambos terminales tienen su propia forma de interpretar esta gestión, este modo de ahorro. Vamos a mostraros un poquito por encima para que veáis cuál es la interfaz que tiene cada uno de ellos. En el caso del M8 ya lo habíamos visto en su momento: teléfono, mensajes y sobre todo las aplicaciones que más utilizamos en momentos de crisis, en estos momentos que queremos realizar una llamada. También nos controla el brillo, nos capa las conexiones. Exactamente igual pasa con el S5, también nos deja las aplicaciones más básicas, incluso nos deja un poco el tiempo y el porcentaje de batería. Lo más interesante en este caso es que nos mantiene la pantalla en blanco y negro. Y ahora, como siempre, si queréis más información, si queréis conocer con mayor profundidad ambas capas de personalización, os invitamos a que visitéis ambas video reviews. Bueno, ya hemos visto el software y ahora vamos a pasar a la pantalla, donde aquí sí que encontramos diferencias importantes. No en el tamaño, 5,1 pulgadas para el Samsung, 5 pulgadas para el HTC, sí en la tecnología. La archiconocida Super AMOLED sigue apostando por ella Samsung, mientras que en el terminal de HTC tenemos Super LCD en su versión número 3. En el apartado de la resolución nos encontramos ambas con resolución 1080p, y en cuanto a la densidad de píxeles por pulgada, muy parecida: 432 para el S5, 441 para el M8, lógico al ser la pantalla un pelín más pequeña. Efectivamente, en cuanto a la calidad o nuestras percepciones, la verdad es que estamos delante de dos pantallas magníficas, no hay grandísimas diferencias. Quizá un poquito mejor nos ha gustado la madurez que está adquiriendo Super AMOLED, pero la verdad es que estamos delante de muy buena calidad por ambas firmas. Las pantallas, la verdad que de primer nivel. Y llegamos a otro apartado importantísimo, como siempre sabéis, toca hablar del audio. Vamos a empezar hablando del M8, altavoces estéreo, parte frontal, HTC Bone Sound. Ya no hay colaboración con Beats Audio, pero se escucha de escándalo. Sí, la verdad es que el Samsung Galaxy S5 tiene un muy buen audio situado en la parte trasera, aunque todo el mundo que rivaliza con el One M8, la verdad es que queda retratado. Oye, pues vamos a verlo. Like you're giving the orders now, Captain. Damn right. This is how it ends. Everything goes. Pasamos al apartado de la cámara y la verdad es que aquí hay mucha controversia, hay una disputa muy importante y nos encontramos con dos cámaras francamente distintas. Para el Galaxy S5 tenemos un sensor ISOCELL de 16 megapíxeles, para el terminal de HTC tenemos la tecnología Ultra Pixel, muy conocida, eso sí, de solo 4 megapíxeles de resolución. Nos encontramos con la cámara, el HTC One tiene alguna serie de problemas, es una buena cámara, ya lo vimos en la fondo, pero tiene dos aspectos a mejorar. Por una parte, el de la resolución, 4 megapíxeles a día de hoy, se me antoja más que insuficiente, y sobre todo un rango dinámico muy bajo. Sobre todo el S5 es uno de los puntos donde le gana claramente. Efectivamente, otros aspectos que debemos recalcar: ambos dispositivos tienen una grandísima velocidad y auto
enfoque y de obturación, algo que han mejorado mucho respecto a generaciones anteriores, aunque quizás sí que la del M8 nos ha gustado un poquito más. Es una cámara muy rápida. Yo no sé qué manía tienen los fabricantes con el desenfoque, la verdad que ven las cámaras reflex y quieren imitarlos. Dos formas de interpretarlo: por una parte, el HTC M8 incorpora dos cámaras para poder realizar este curioso efecto. Lo mejor que tiene esta tecnología, es cierto que no es excesivamente fiable, demasiado precisa, pero sí que puedes hacer una fotografía en cualquier momento y editarla posterior. Esa es la gran ventaja, porque con el Galaxy S5 debemos activar antes la función y además debemos cumplir una serie de restricciones para poder realizar este efecto, una distancia con el objeto, etcétera. La verdad es que el resultado es positivo en ambas cámaras, pero sí que nos gusta el hecho de que con el M8 lo podamos realizar cuando nosotros queramos. En el apartado de grabación sí que vamos a encontrar bastantes diferencias. En el apartado del M8 podemos grabar a 1080p, 30 frames por segundo, y si queremos tirar de 60 frames nos iremos a 720p. Sí, el Galaxy S5 puede grabar a 4K, 30 frames por segundo, 60 frames a 1080, incluso puede grabar 120 frames por segundo en resolución 720. La verdad es que aquí las diferencias son muchas y el ganador es claro. El Galaxy S5 estabiliza mucho mejor las imágenes, graba a mucha más resolución y en este caso la diferencia es acusada. Es una pena porque el estabilizador del M8 le hemos dado bastante cera, pero creo que no es para menos. Apartado del selfie, cámaras delanteras, siempre es importante mencionarla. Tenemos una cámara de 5 megapíxeles con modo HDR, incluso para la cámara delantera del M8, la verdad que está muy bien. Sí, 2 megapíxeles para el Galaxy S5, también una buena cámara delantera, aunque en esta ocasión a mí personalmente me ha gustado un poco más la de HTC. Cierto. Llega lo bueno, pasamos al rendimiento. La verdad es que esperamos que sea muy parejo, pero como siempre vamos a comprobarlo. Pruebas de rendimiento, vamos con IMDb, una aplicación para los más cinéfilos. Vamos a intentar iniciar los dos a la vez para que veamos un poco los rendimientos. Vamos a ir a pulsar en alguna película. Como veis, los tiempos de carga son prácticamente calcados, no vamos a encontrar demasiadas diferencias entre ellos, ya os lo adelanto. La verdad que tiene un hardware realmente similar y eso queda patente en las pruebas de rendimiento. Como veis, ningún problema en ambos casos. Vamos a ir, por ejemplo, al reparto, vamos a pulsar sobre una actriz y como veis, los tiempos de carga son prácticamente iguales en este tipo de aplicaciones. Dicho esto, vamos a pasar a otra aplicación bastante importante. Vamos a irnos al navegador. En este caso vamos a probar el navegador nativo de cada uno de ellos, del M8 y del S5. Vamos a ver el comportamiento y sobre todo también es interesante que veáis el tamaño de la pantalla. Como veis, modo inmersivo para el S5, aprovechamos y nos quitamos los botones en pantallas que sabemos que tantos molestan a algunos de vosotros. Bueno, el rendimiento, vamos a empezar con el M8, el scroll es muy pero que muy positivo. Como vemos, en el caso del S5 no tenemos ningún problema. Vamos a ir a la página principal. Como veis, tiempos de carga similares. Vamos a entrar en una publicación a la vez. Vamos a entrar, por ejemplo, en la charla que hicimos con Odd Consumer y como vemos, prácticamente poco a poco aparecen los banners y la verdad que una velocidad muy pero que muy pareja. Doble pulsación se ajusta en la pantalla, gesto de pinza para el M8 perfecto, gesto de pinza para el S5 también excelente. Otra aplicación que nos suele gustar bastante es en este caso Instagram, una aplicación muy ligera, pero sí que es cierto que utilizamos todos en el día a día. Vamos a empezar a abrir imágenes de forma aleatoria para ver cuál de los dos lo ejecuta con mayor velocidad. En este caso parece que el S5 un pelín antes. Vamos a abrir otra de forma prácticamente simultánea. Bueno, como veis y como ya os adelanto en toda la video review, un rendimiento muy parecido. El 801 nos otorga un rendimiento muy similar. Veremos en los juegos, en la parte final, qué tal se desenvuelven, pero como veis en el caso de Instagram tampoco tenemos ningún problema. Vamos con una aplicación que no puede faltar, como es Google Earth. Vamos a ir a ver la bola del mundo y vamos a dar un paseo, sobre todo para ver un poco cuáles son los tiempos de carga, sobre todo el movimiento de traslación que hace. Nos vamos a ir a la ciudad de Londres. En ambos dispositivos, así de paso veis el teclado, dos muy buenos teclados. El S5 en este caso tiene las teclas un poquito más separadas y tiene el teclado numérico, pero bueno, esto es un poco cuestión de gustos. Londres, Reino Unido, vamos a ver, ya hemos visto que el planeta Tierra ya está en movimiento, nada, la verdad que prácticamente calcado, la verdad que poco que añadir. Vamos a ir pulsando, vamos a ir aproximándonos al centro de la ciudad. Y bueno, como veis, la verdad que dos muy buenos rendimientos. Vamos a aproximarnos un poquito más, perdonad, le hemos dado a una ubicación y nos va a ir saliendo el contenido en 3 dimensiones. Como veis, en el caso del S5 ya nos va apareciendo. Gesto de pinza, me parece que se había quedado un poquito trabado, pero ahora como veis, ningún problema. En el caso del M8
También parece que le ha costado un poquito más al principio, el contenido en 3D siempre lógicamente le cuesta un poquillo más. Seguimos con más aplicaciones de Google, vámonos con Google Maps, aplicaciones del día a día. Yo creo que es lo más importante, de poco sirve probar aplicaciones, probar un benchmark que nos dice un número. Yo creo que lo más interesante es que veamos de lo que es capaz en aplicaciones que realmente vamos a utilizar. Nos vamos a ir a Bilbao, Vizcaya, y vamos a poner el Street View, pulsamos a la vez. Y como vemos ya nos aparecen en ambas pantallas, ya poco a poco nos va apareciendo el renderizado de la imagen. Vamos moviéndonos y vamos a ir ejecutando doble pulsación para que se vaya moviendo otra vez. En este caso, la verdad que el S5 lo ha hecho un pelín antes, pero la verdad que poco que destacar. Seguimos adentrándonos por las calles de Bilbao. Poco a poco vamos a ir viendo cómo va cogiendo textura, va cogiendo resolución, como veis. En el caso del M8 parece que lo está cargando un pelín antes. Ya lo tiene prácticamente terminado el S5, seguimos aproximándonos y como vemos no podía ser de otra manera, un buen rendimiento para dos gamas altas. Y ahora después de esto vamos a jugar. Bueno, pues la verdad es que ya lo esperamos, rendimientos similares, sin duda. Igual que similar es el precio de ambos dispositivos, alrededor de unos 700 euros, debajo en la descripción, un pequeño enlace para que lo veáis. Como siempre en las comparativas, puntos diferenciadores, puntos a favor respecto al otro, y vamos a empezar, si te parece, por los puntos más diferenciales y mejores del M8 respecto al S5. El primero de ellos es el acabado premium. El M8 lo sientes en la mano, es una auténtica maravilla. Es cierto que es más pesado, pero el tacto no tiene nada que ver con el S5. No hay color, 90% de metal, un terminal prácticamente fabricado en plástico. Las diferencias son muy acusadas y muy diferentes entre ambos dispositivos. Siguiente apartado positivo para el M8 es el doble altavoz frontal. El apartado del audio no tiene rival. El M8 lo pones y parece que se acaba el mundo. Sí, la verdad que sí. No es malo el audio del Galaxy S5, quiero recalcarlo, pero es que cualquiera que intente competir contra el HTC One siempre saldrá perdiendo, porque es una auténtica pasada la calidad del audio. Y el tercer punto positivo, en este caso hemos seleccionado el tema de un poco de la aplicación, el modo de enfoque. Es cierto que el acabado del enfoque no es perfecto, la verdad que tiene bastantes problemas en depende de qué situaciones, pero sí que nos gusta el no tener que preocuparnos, el tener que coger una configuración. Tú disparas y luego a posterior editas, y sobre todo para mí la aplicación de cámara del HTC One me parece bastante mejor. Sí, además es la ventaja, ¿no?, que ha tenido de añadir una cámara más. La verdad es que te da esta opción, recoge información de alrededor de la fotografía y nos da la opción de en cualquier foto poder hacer el efecto este de desenfoque. Y vistos los puntos positivos del terminal de HTC, vamos con los puntos positivos del Samsung Galaxy S5, y el primero que quiero recalcar es el tema de la pantalla. Ojo, cuidado, la pantalla del M8 es muy buena, pero es que la del Galaxy S5 está encima de todo. La verdad es que es una de las mejores pantallas que hemos visto nunca. La tecnología Super AMOLED ha evolucionado y lo ha hecho para bien. Vamos con el segundo apartado diferenciador y muy claro a favor del S5, es el de la cámara. Mayor resolución, mayor rango dinámico, mejor estabilizador, la supera claramente. Y además en vídeo grabado en más resolución, mejor calidad. La verdad es que en este sentido la cámara del Galaxy S5 supera claramente en la gran mayoría de situaciones a la del HTC One. Y vamos ya con el último punto, y este tampoco tiene mucha discusión, es la protección al agua y al polvo. IP67 lo incluyó Samsung en su nuevo buque insignia, y para nosotros es un acierto. No preocuparte, tener siempre el terminal sin la preocupación de que se pueda mojar, pueda entrarle polvo, es una ventaja clarísima con respecto al otro terminal. Así que esta ha sido la comparativa de los gama alta. Ahora, como siempre, nos vamos a mojar, ya os decimos. Digo, no te vas de aquí, sí, porque ahora cortamos esto y se monta un pollo. Hombre, aquí hay que mojarse, porque si no, esto no sirve de nada. Venga. Y también debemos decir que esta gama alta, para bien o para mal, es francamente difícil decidirse. El rendimiento es prácticamente igual, las interfaces cada vez se parecen más y te tienes que acabar decidiendo por pequeños detalles. Sí, yo sí me tengo que mojar. La verdad es que en esta ocasión me voy a quedar con el Samsung Galaxy S5. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Sí? Pues sí, efectivamente me quedo con el Galaxy S5, aunque las diferencias, como dice Carlos, son pocas, pero yo personalmente me ha gustado más la cámara, me gusta más la pantalla, y creo que Samsung ha hecho un buen trabajo mejorando este terminal y además dotándolo de la protección al agua y al polvo. No es indiscutible la cámara, a mí también me ha gustado mucho más la del S5, pero yo me sigo quedando con el M8. Yo soy una persona de sensaciones y con que el rendimiento es prácticamente igual. Tirado de corazón aquí. Tirado de corazón. El acabado premium y el audio todavía me siguen ganando, aunque quizás si lo pensara fríamente el S5 sería ganado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, vosotros tengáis la información para poder tomar la decisión si alguno de estos dos terminales son por los que estáis optando,
Y como siempre, si tenéis a bien darle al like, oye, pues nosotros lo agradecemos. Por favor. Y oye, se habrán suscrito ya, no hace falta decirlo. Mendigar queda feo, ¿verdad? En un Sí, vídeo en no YouTube. mentimos. Nos vemos pronto, que vaya bien. Chao. Pero bueno, ¿dónde va? ¿Dónde vas, alma de cántaro? Pero si todavía no has visto las mejores reviews de todo YouTube. ¿Qué planos, qué comentarios, qué puntos positivos, qué puntos negativos da gusto vernos? Y el Pregúntale, Carlos, respondiendo todas vuestras preguntas, por favor, no te lo pierdas.